¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan con nosotros en el análisis de la asignatura Teoría General del Proceso. A continuación vamos a hacer un estudio pormenorizado de la tercera unidad que vamos a denominar fases procesales en su primera parte. Vamos a analizar tres distintos tipos de fases procesales, como son la fase preliminar y los órganos y los elementos que la integran, como son los medios preparatorios del proceso, las medidas cautelares, los medios provocativos. Por otra parte, analizaremos la fase expositiva, estudiando la demanda, la contestación, la reconvención y la denominada contestación a la reconvención. En la tercera parte analizaremos la fase probatoria, con los elementos que la integran, el procedimiento probatorio, los medios de prueba y la valoración de la prueba. Iniciaremos con un estudio respecto a las fases procesales que integran todo proceso jurisdiccional. Si quieren indagar un poco más sobre ese tema, por favor revisen la obra del Dr. Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso. Vamos a estudiar 6 fases, como son la fase preliminar, la fase expositiva, la fase probatoria, la fase decisoria, la fase impugnativa y la fase ejecutiva. Cuando hablamos de la fase preliminar, vamos a señalar que esta se encuentra integrada por los siguientes elementos: medios preparatorios a proceso, las medidas cautelares y los medios provocativos. Por otra parte, tenemos una fase expositiva, la cual se encuentra integrada por la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención. En tercer lugar, tenemos una etapa probatoria que contiene los siguientes elementos: el ofrecimiento, la admisión, la preparación y el desahogo de prueba. Continuamos con la fase decisoria, la cual contiene la fase de decisión del órgano jurisdiccional, que es a través de una sentencia que, si resuelve una cuestión incidental, vamos a denominar sentencia interlocutoria, pero si decide una cuestión definitiva, hablaremos que es una sentencia definitiva. Por otra parte, tenemos una etapa impugnativa, la cual contiene los siguientes elementos: la apelación, la revisión y la queja. Y continuamos con el análisis de la etapa ejecutiva, que ésta se presenta después de dictada la sentencia, si ésta ya ha sido declarada firme, es decir, agotando los recursos ordinarios que prevé la norma adjetiva de la materia. Vamos a empezar entonces, amigos, con el análisis de la fase preliminar, encontrando que la fase preliminar va a tener los siguientes elementos: medios preparatorios del proceso. Y los medios preparatorios al proceso vamos a definirlos como todas aquellas cuestiones preliminares, actos prejudiciales o cuestiones preprocesales en la cual todas las diligencias, todos los trámites y todas las gestiones se desenvuelven ante los propios órganos jurisdiccionales antes de iniciar el procedimiento, para lograr que también éste sea válido y eficaz. Por otra parte, tenemos dentro de esta misma fase preliminar las medidas cautelares, que son dictadas mediante resoluciones judiciales con una finalidad de asegurar, conservar, anticipar y lograr la efectividad de la resolución estimatoria que puede dictarse en el curso del proceso judicial. De este modo, hasta cierto punto, va a hacer que dicho proceso sea efectivo, que en un caso de litigio se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Dentro de esta misma fase preliminar encontramos los medios provocatorios al juicio, que son aquellos actos procesales que tienen una finalidad, precisamente provocar otro proceso. Ejemplo, una diligencia preliminar de consignación. Continuando con la segunda fase del proceso, analizaremos la fase expositiva. En primer lugar, vamos a señalar que esta se encuentra integrada por la demanda.
Y la demanda es una petición o solicitud de algo que especialmente consiste en exigirle al órgano jurisdiccional el cumplimiento de una obligación por parte del demandado. Es decir, en la demanda, el actor va a exponer su pretensión. Por otra parte, tenemos otro elemento que integra esta fase expositiva que vamos a llamar la contestación de la demanda. Y la contestación de la demanda es un acto procesal mediante el cual el demandado alega sus excepciones y defensas respecto a las excepciones presentadas por el actor en su demanda. Tenemos algunas figuras que son accidentales, a las cuales vamos a denominar la reconvención, que se presenta cuando el demandado presenta excepciones en contra del actor, y por su parte la contestación de la reconvención consistiría en la potestad que tiene el actor de presentar excepciones en contra de la reconvención del demandado. Continuando con esta exposición, es importante señalar los elementos que integran a la demanda. Vamos a hablar del proemio, en la cual se señala el tribunal ante cual promovemos la litis. Por otra parte, tenemos el nombre del actor y en su caso el domicilio para que ahí reciba notificaciones. Señalamos también de esta manera el nombre del demandado y su domicilio donde va a ser emplazado a juicio. Hay que señalar el objeto u objetos que se reclamen, así como sus accesorios. Hablando del objeto, vamos a subclasificarlo en dos. Objeto directo, que consiste en la prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer, y un objeto indirecto, que es el objeto bien materia de la litis. Por otra parte, es importante determinar el valor de lo demandado y la vía procesal que estamos iniciando. Otro punto que es muy importante destacar en el escrito inicial de la demanda es el capítulo de hechos. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos que se están señalando dentro de la litis planteada. Estos hechos son muy importantes porque van conectados con el siguiente elemento que vamos a mencionar, que es el derecho, el fundamento normativo, el fundamento que establece la ley para exigir el derecho sustantivo y subjetivo reclamado dentro de la norma adjetiva que estamos haciendo valer. Es decir, en este punto, los elementos fácticos señalados en nuestra demanda tienen que tener un sustento normativo consagrados en la norma de la materia. Y por último, tenemos otro elemento sustancial dentro del escrito inicial de demanda, que son los puntos petitorios. La solicitud que en este caso el actor presenta al órgano jurisdiccional. Hay documentos que debemos acompañar a la demanda, y entre estos vamos a señalar los documentos que fundan la pretensión, los documentos que son base de la acción que deben de agregarse al propio escrito de demanda, con la cual justificaremos la existencia de esta pretensión. Por otra parte, es importante señalar que tenemos que presentar también como documentos adicionales los que prueben hechos afirmados dentro de la demanda, para que estos hechos no sean materia de litis cuando se plantee un desahogo de pruebas. Otro punto importante son los instrumentos que acreditan la personalidad en el supuesto que designemos a apoderados o representantes legales. También es importante agregar las copias de la demanda y demás documentos que sean necesarios para realizar el emplazamiento. Los efectos de la presentación de la demanda son los siguientes. Interrumpir la prescripción. Es decir, una vez que nosotros presentamos el escrito inicial de demanda ante el órgano jurisdiccional, ya hacemos una interrupción de la prescripción. Y como consecuencia, ya no habría una caducidad respecto al derecho sustantivo subjetivo que estamos reclamando en virtud de que ha sido presentado en tiempo y en forma ante el órgano jurisdiccional. Un segundo punto es que con esto damos inicio a la fase expositiva del proceso. Y también es importante señalar que determinamos el valor de las prestaciones que se están reclamando. La resolución del juez frente al escrito inicial de demanda son los siguientes.
Si se cumplen con los requisitos de fondo y forma y es presentado dentro de los plazos procesales, el órgano jurisdiccional va a dictar un auto de radicación, en la cual admite la demanda. Por otra parte, si la demanda que presenta el actor no cumple con los presupuestos legales, entonces, y estos defectos legales no son subsanables, el órgano jurisdiccional tiene que emitir un desechamiento. Y por último, si nos encontramos ante un acto procesal que puede ser restablecido, que puede ser reparado por las partes, entonces va a tener que dictar un auto de prevención. El emplazamiento es muy importante porque con el emplazamiento damos de conocimiento al demandado de que existe una demanda en su contra. Y en este supuesto es importante señalar que los elementos de este emplazamiento es la notificación en el domicilio del demandado. Y una vez que ha sido emplazado a juicio, la concesión de un plazo para la contestación de la demanda. Los efectos del emplazamiento es prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Es decir, el juez asume competencia, el juez asume jurisdicción. Por otra parte, sujetamos al demandado a seguir al juicio ante el órgano jurisdiccional que lo emplazó. Es importante señalar que imponemos en este supuesto la carga de la prueba, la carga al demandado de contestar el escrito inicial de demanda. Y por último, también es importante señalar que esta determinación, este emplazamiento puede ser interpelado judicialmente. Las formas que tenemos de impugnar el emplazamiento son a través del incidente de nulidad, de la apelación o del denominado juicio de amparo. En la contestación de la demanda, el demandado puede tomar las siguientes actitudes. Una de ellas es el allanamiento. Es decir, respecto al emplazamiento, el demandado no hace ninguna aclaración, no realiza la contestación de la demanda en el tiempo procesal que establecen las leyes y como consecuencia decimos que está o entra en rebeldía. En este momento, al no haber hecho una contestación de la demanda, pues pierde la oportunidad de presentar pruebas que puedan defender su litis. Por otra parte, podemos encontrar una actitud más activa en el proceso y consistiría en una confesión judicial, en la cual reconoce ante el órgano jurisdiccional la pretensión del actor. Otro punto importante es el reconocimiento de derechos, es decir, reconocer algunos de los hechos y fundamentos normativos que presenta el actor en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, también tenemos la denuncia de un litigio a un tercero, y en esta situación de litis-denunciación es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia del litigio que en un momento determinado pueda producir efectos jurídicos en su patrimonio, en su persona, en sus posesiones. Es importante señalar que también el demandado puede negar los hechos y en ese supuesto el actor va a tener que demostrar la existencia de dichos hechos a través de sus pruebas. Se pueden presentar algunas excepciones procesales como son la incompetencia, la cual consistiría hasta cierto punto en que el órgano jurisdiccional que ha admitido la litis, que ha admitido la competencia, no debe conocer dicho asunto por encontrarse íntimamente relacionado con el mismo, tener algún conflicto de intereses, haber sido asesor legal de algunas de las partes antes del juicio, haber tenido alguna relación de amistad o enemistad o una relación de familiaridad. En estos supuestos y en otros supuestos que marcan las leyes, es importante que el órgano jurisdiccional no se involucre en el asunto porque puede existir un tema de que el juez no será imparcial. Tenemos otro supuesto muy importante que es la falta de personalidad. ¿Y ello qué implica? La falta de personalidad es un supuesto muy importante que tenemos que señalar en estas excepciones procesales, toda vez que toda actuación que se realice ante una persona que no tenga personalidad, ya sea ad processum o ad causam, puede ser que los efectos de dicha actuación sean nulos. Por otra parte, tenemos la litispendencia. Y por litispendencia tenemos que entender que sobre las mismas partes procesales
y sobre los mismos hechos señalados en el escrito de demanda o en el escrito de contestación, ya está conociendo otro órgano jurisdiccional, y como consecuencia el órgano jurisdiccional que conoce de esta controversia en primer lugar deberán de enviársele todos los autos para que se eviten el dictado de alguna sentencia contradictoria. Por otra parte, también tenemos una excepción de cosa juzgada. Y la cosa juzgada tiene una implicación muy importante en virtud sobre esos hechos, sobre esas partes que están interviniendo en la demanda y en la contestación. El órgano jurisdiccional ya se ha pronunciado con antelación y como consecuencia hay una cosa juzgada, por lo cual el órgano jurisdiccional ya no debe emitir una resolución sobre este caso planteado, porque ya se ha pronunciado con antelación. Tenemos otras excepciones procesales, como es el de conexidad, en la cual, si bien es cierto, no son los mismos hechos que se están planteando, sí son las mismas partes. Y para evitar el dictado de una sentencia contradictoria, el juez, el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar de la controversia, es el que deberá solicitar los autos. Y por último, otra excepción que es importante señalar sería la improcedencia de la vía, en la cual se argumenta que la vía jurisdiccional que se está iniciando no es la que debería de tramitarse. Por otra parte, tenemos excepciones sustanciales que se refieren a hechos extintivos. Es decir, la resolución, el acto que estamos reclamando ya ha sido extinguido y como consecuencia ya el órgano jurisdiccional no debe pronunciarse. Otro supuesto es que hay un hecho impeditivo para presentar alguna acción procesal contra alguna de las partes. Otro supuesto es de que las circunstancias se modificaron y como consecuencia ya no sería procedente la vía que se está iniciando. Es importante mencionar que también el demandado tiene una potestad de presentar una reconvención o contrademanda en contra de la pretensión del actor. En este supuesto, las actitudes del demandado al no contestar la demanda, una vez que ha transcurrido el plazo, tiene consecuencias. Las notificaciones posteriores hasta cierto punto se van a realizar en el domicilio del demandado o en un momento determinado dentro de los estrados judiciales y como consecuencia tiene una desventaja procesal no dar contestación a la demanda. Por otra parte, al no contestar la demanda, está haciendo una confesión ficta de la acción presentada por el actor. Por otra parte, la citación para la audiencia de conciliación y excepciones procesales es posible que pierda los derechos que pueda haber defendido dentro de estas audiencias. Y como consecuencia, el embargo de bienes al demandado si el actor lo solicita para hacer efectivo la naturaleza del proceso. Una vez habiendo estudiado la fase preliminar y la fase expositiva, con los elementos que integran la fase expositiva, como es la demanda, la contestación, la reconvención y la excepción, es importante que pasemos a analizar la fase probatoria, en la cual analizaremos el procedimiento probatorio, cómo se prueba. Hablaremos del ofrecimiento de prueba, de la admisión o rechazo de prueba, de la preparación de los medios de prueba, de la práctica, recepción o desahogo de la prueba, para que en un momento determinado analicemos en segundo lugar los medios de prueba, con qué se prueba. Y vamos a concluir con los sistemas de valoración de la prueba, en la cual se le va a determinar el valor de la prueba que ha sido producida. Cuando hablamos de la prueba, tenemos que hablar de los distintos tipos de medios de prueba que se pueden presentar y se van a desahogar ante el órgano jurisdiccional. En este supuesto vamos a mencionar en primer lugar a la prueba confesional. Esta prueba confesional es una prueba muy importante en virtud de que la parte absolvente debe estar previamente citada a comparecer ante el tribunal y contestar el interrogatorio respectivo que se va a presentar. Esta prueba confesional la van a presentar las propias partes procesales, es decir, las partes que legitiman una legitimación ad causam, sobre la causa, en virtud de que la resolución que dicten va a beneficiar o va a perjudicar directamente su patrimonio. Otra prueba que se puede presentar dentro de la fase probatoria es la prueba documental. Este medio de prueba tiene una finalidad
en demostrar la veracidad del hecho alegado. Esto se va a acreditar a través de documentos o escritos y que van a ser valorados por el juez para determinar la veracidad o autenticidad del hecho planteado en el escrito inicial de demanda o en el escrito de contestación. Por otra parte, también es importante mencionar las pruebas periciales, que son medios probatorios cuya finalidad es que a través de la expertise de un perito, de un experto en una materia, pueda apoyar con un conocimiento científico, artístico, técnico o práctico para explicar, valorar el objeto de la litis. Otra prueba importante es el reconocimiento o inspección judicial. En este momento es importante señalar que el órgano jurisdiccional se va a personar en los lugares donde te va a realizar alguna inspección para realizar un examen, para realizar una valoración directa de las cosas o las personas que necesiten ser captadas de forma directa u objetiva. Otro objeto, otro medio probatorio que se puede presentar es la prueba testimonial, que es un hecho medio probatorio emanado de las declaraciones que hagan los testigos ante una autoridad jurisdiccional como parte de un proceso. Tasada, que es una prueba de sistema de apreciación a través de la valoración del juzgador, que se encuentra debidamente preestablecida. Este supuesto es muy importante en virtud de que la prueba se va a valorar en virtud de lo que establezca el fundamento legal. Otro sistema de valoración de la prueba va a denominarse la sana crítica, que es una operación intelectual del juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales realizadas de una forma sincera y con buena fe. Estos son supuestos que son muy importantes para valorar la importancia de la prueba. Entonces, reiteramos, los medios de prueba que se van a presentar en el órgano jurisdiccional pueden ser la prueba confesional, la prueba documental, los dictámenes periciales, la inspección judicial y la prueba testimonial. Y por otra parte, los sistemas de apreciación de las pruebas pueden ser la legal o tasada, la libre apreciación razonada o sana crítica y un sistema de valoración mixto. En conclusión, estimados amigos, estudiamos en esta unidad 3 fases procesales: la fase preliminar, la fase expositiva y la fase probatoria. Dentro de la fase preliminar analizamos los medios preparatorios del proceso, las medidas cautelares y los medios provocativos. En la fase expositiva analizamos la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación de la reconvención. En la fase probatoria analizamos el procedimiento probatorio, los medios de prueba y los sistemas de valoración de la prueba. Estimados amigos, muchas gracias por su atención y por favor analicen el último video de esta asignatura, Teoría General del Proceso. Gracias.